Bien, entonces el amplificador diferencial en teoría consiste en dos transistores unidos por el emisor y conectados a una fuente de corriente constante. En la realidad, lo más parecido a la fuente de corriente constante es configuraciones que se le llaman así, ¿no? Como este transistor Q3, y le llaman fuente de corriente constante porque la corriente de Q3 es independiente pues, de todo lo demás, no solamente depende de los elementos que están aquí abajo. Bueno, los enfoques clásicos utilizan como siempre los parámetros híbridos, el beta, y exigen que los betas sean iguales, algunas condiciones, y se apegan a lo que le llaman la simetría circuital, etcétera, pero eso, claro, desde el punto de vista del libro sale bonito, pero en la realidad hablar de simetría, que los transistores tienen los mismos beta, no es algo muy real, ¿no? Y peor todavía pensar de que esa simetría engloba que la resistencia de colector tiene que ser iguales, por ejemplo, ¿no? Que eso tampoco no tiene nada que ver con el funcionamiento del amplificador diferencial. Pero en fin, así lo ponen los libros. En el enfoque de Clary-Hess, ¿no? No hay esa simetría, no hablan en ningún momento de simetría. Clary-Hess simplemente vuelve a remarcar que son dos transistores conectados a una fuente de corriente constante y punto, ahí muere, ¿no? Entonces, él escribe la ecuación para I1 y para I2, que se basa en la relación exponencial, lo cual pues no hay vuelta que darle, efectivamente así es. La diferencia de los voltajes base emisor debiera ser la diferencia de las fuentes externas, pero ahí sí ya empieza a indicar de que estos dos transistores se han construido en un mismo chip, dice, ¿no? Y son idénticos en tamaño, tienen la misma temperatura, todo, entonces no tiene por qué haber diferencia de voltaje base emisor, excepto por la parte externa. Eso está bien. Y adicionalmente dice, como se han construido igual, entonces tienen las mismas dimensiones, todo. El IS, que es una expresión un poco compleja, como se ve en los libros de dispositivos, deben ser similares, ¿no? Entonces, I1 entre I2 divide y le sale esta expresión, ¿no? Y ya está. Usa esta expresión y el hecho de que I1 más I2 tiene que ser igual a I sub K, y encuentra pues expresiones para I1 y I2, en principio una variable Z que tiene que ver con la diferencia de B1 con B2 con relación al B sub T, o sea, prácticamente es el X, pues, ¿no? Es el X que hemos venido usando, pero el X ya no se refiere a B1 o a B2, sino a la diferencia de los dos, B1 menos B2. Y bueno, él indica de que estas I1 y I2 tendrían una simetría impar alrededor de un punto de, digamos, de reposo, ¿no? Que sería IK medios. Y luego entonces va a indicar de que la corriente tanto I1 o I2 estaría conformada por una componente IK medios más una I que provendría del X, es decir, de la diferencia de B1 con B2. Bueno, a mí me parece esta posición de Clary-Hess más simple que la otra, ¿no? Que la clásica, porque no va a eso de la simetría, no confunde tanto, para mí, ¿no? Que los betas sean igual, no, nada de eso dice Clary-Hess acá, no dice nada, ¿no? Y es más, por el enfoque de Clary-Hess requiere prácticamente nada de circuitos, ¿no? Eléctricos ni electrónicos. No apela a simetría, no apela a nada, simplemente a la ecuación del diodo, que es la ecuación de la corriente emisor, y
al hecho de que la suma de las dos da la fuente de corriente constante, nada más. Bueno, esto en los libros clásicos no es así, entonces ya ustedes han visto que el profesor mexicano se la pasa 4 sesiones, o sea, un mes, dándole la vuelta a solamente esto en DC, ¿no? ¿No? Y hace sus ecuaciones, que ya todos ustedes la entienden, por supuesto, porque circuitos eléctricos, la ley de Kirchhoff, ¿no? Y bueno, aplica el famoso beta, indica que el beta es mucho mayor que 1 para hacer algunas aproximaciones. Para la parte alterna, lo bastante rescatable es que usa la artesia dinámica, 26 milivoltios, le pone entre I sub E, ¿no? Bueno, todo es mallas, circuitos eléctricos para hallar los puntos de reposo. Bueno, también en los libros de Voltaire, en Cedre, en otros existe la misma óptica. Y aquí el profesor mexicano empieza a darle más vueltas a la parte de alterna, no sé, posiblemente por tener pues más horas, ¿no? Y establece que aparte de la ganancia diferencial, habría una ganancia en modo común, entonces también se detiene a hablar sobre lo que podría ser el voltaje en modo común, la ganancia en modo común, y que el cociente de la ganancia diferencial entre el modo común sería el factor de rechazo. Bueno, está bien, esto es verdad. Hace sus deducciones y saca de que la ganancia diferencial sería RC entre 2RE, lo cual es fácil de encontrar, pero aquí nuevamente él está en el terreno circuital, ¿no? Clarange no necesita entrar al terreno circuital, simplemente con su parte matemática ya está. Luego la ganancia en modo común le sale un poco más complicado, al final lo reduce un poco y le sale en función de un R0, que sería la impedancia paralelo de la fuente de corriente constante. Bueno, el que desea recordar o le gusta este tema que, bueno, debiera ser, efectivamente se saca pues que es RC sobre 2RE, ¿no? Acá está el análisis clásico, convencional, con parámetros hibridos. Ahí está, famoso beta. Muy bien, entonces el profesor mexicano empieza a poner sus ejercicios y ya, ¿no? Ya se metió de nuevo en el libro, como les decía, ¿no? Se olvida un poco de la realidad en el sentido de que el diferencial tiene que hacerse un integrado, de que el diferencial es relativamente inmune al ruido, un montón de cosas. Ya no hablan nada de eso, ya. No hablan nada de eso, ¿no? Ni por qué la necesidad de tener, o la utilidad de un amplificador diferencial, tampoco, ya no dicen nada, ¿no? Y acá presenta un problema con un R0 de 30K que ya no es pues real, ¿no? Esto se le ha ocurrido pues que vale 30K, ¿no? Porque la impedancia de una fuente de corriente constante casi ideal es del orden de los megohmios, no es del orden de 30K. ¿No? Entonces, ya viene, como les indicaba, el asunto del el ingeniero del libro, ya es ingeniero del libro, ya. ¿No? Ya no toma en cuenta todas estas cosas que ocurren en la realidad. No le interesa tampoco, porque ya está dentro. Él es el dueño, pues, como el libro, ¿no? Él tiene los datos y él tiene las respuestas. Y si uno lo sigue, se saca buena nota y pasa el curso, etcétera, y después ya, para hacerlo eso real, ya no interesa ya porque ya pasó. Bueno, plantea entonces el punto de reposo, claro, eso hay que poderlo hacer, la ganancia diferencial, la ganancia en modo común también ya le gustó. Y pone entradas 20 milivoltios, 15, y ya no se cuida de ver si esto puede ser gran señal, pequeña señal.
igual nomás lo considera como pequeña señal, que es todo el desarrollo que ha hecho, y sigue para adelante. Entonces, estos ejercicios pueden no entrar en el detalle, porque esto está a su alcance, y además está en el video. Yo lo que he hecho es traer las diapositivas que están en el video para cortar esto, si no también estaríamos 5 horas hablando de este tema, ¿no? Claro, a todos nos conviene de repente hacer tiempo en esto, ¿no? Pero pues no es para mí pues la idea, ¿no? Y nuevamente empieza a poner su respuesta con un montón de decimales, como a ustedes pues ya les ha gustado de hace tiempo, piensan que con estos decimales son muy exactos, muy precisos, y nuevamente se convierte en ingeniero de libro, ¿no? Porque en la realidad no pasa esto, no hay estos niveles de precisión. ¿Está? Bueno. Y Profesor, sí. en ese problema no está considerando una resistencia equivalente en la base del Q3. ¿Está bien proceder así para los demás ejemplos? Una resistencia de Thevenin, ¿no es cierto? Sí. Claro, buena observación, buena observación. Que el profesor ya se entusiasmó, y si ustedes ven la resistencia de Thevenin aquí es muy pequeña, ¿no? Porque un K con 5K le daría pues 0.8, algo así de resistencia de Thevenin. Entonces, el efecto que tiene la resistencia de Thevenin en los cálculos es bastante despreciable, porque noten que la resistencia emisor es 15K, ¿no? Ya hemos discutido un poco que si la resistencia de Thevenin es del orden de 10 veces la resistencia de emisor, se comete un error del orden de 10%, despreciando el efecto de la resistencia de Thevenin. Cuando la resistencia de Thevenin es del orden de 10 veces la resistencia de emisor, o sea, 150K en este caso. Si es 0.8, el error, pues, debido a no considerar la resistencia de Thevenin, está pues totalmente debajo del 1%, ¿no? Entonces al profesor ya ni le ha preocupado eso, y bueno, yo ni lo había notado tampoco, ya de frente él desprecia la resistencia Thevenin, por eso ni siquiera considera la resistencia Thevenin para su cálculo, ¿no? Pero no indica pues que es aproximado, y sigue poniendo un montón de decimales, ese es el problema, ¿no? Si él dijera estamos trabajando aproximadamente, perfecto, se le aplaude, pero no va a poner pues 204.61, .333 de respuesta, ¿no? Eso es lo que, en cierto modo, a mí me inflama el hígado, como dice el profesor ministro, ¿no? Porque digo, pero el circuitero es una persona que por lo menos debiera estar en contacto con la realidad, ¿no? Entonces jamás pues un circuitero va a pensar de que R vale 48.872 ohms. Eso que, uno del libro, sí, uno que nunca ha hecho nada en la realidad, sí, pues si lo pone, pues así sale pues la calculadora. Y si tiene una calculadora con 8 cifras, le pone con 8 cifras decimales también, ¿no? Un circuitero verdadero no, pues redondea, es 49, será, pues digo, 50 le pone, si en la realidad esto va a tener su tolerancia. Entonces, está bien despreciar las cosas, de así se tiene que hacer, así se trabaja, pero si se hace así, pues entonces ya olvídense también de la cantidad de decimales, redondeen. Bueno, en Profesor, fin, ¿no? Sí. en tanto a la ganancia común como la ganancia diferencial, ¿se toma el valor absoluto? No, como muestra ahí. Así, acá no toma en cuenta el signo del profesor acá, ¿no? Pero el signo es importante, porque para el caso de un oscilador, por ejemplo, hay que estar en fase para poder retroalimentar, ¿no? Acá no considera el signo, y tampoco hace alusión de que hay en realidad dos salidas, porque tendría la salida sobre el colector de la derecha y tendría la salida sobre el colector de la izquierda. Ahora,
aquí alguien diría, ¿y para qué está poniendo una resistencia en el colector de la izquierda? Si le está saliendo en el colector del lado de Q2. ¿Para qué pone una resistencia de 20K en el colector de Q1? Para que haya distribución de corrientes. Ah, eso es lo que dice el libro, pero ese es falso. Porque las corrientes de colector dependen de las de emisor, no son autónomas. Entonces, si las corrientes de emisor son iguales, las de colector también van a salir, haya o no haya resistencias iguales en los colectores. Por eso, si yo voy a tener solo una salida, como este caso veo, yo no necesito colocar una resistencia de 20K en el otro lado. Que bueno, costará 10 centavos, todo, pero cuesta, pues. Y si lo voy a hacer en integrado, también me cuesta más todavía porque eso ocupa un montón de espacio. Entonces, ¿por qué no lo sustituyo por un corto? Ah, no, 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 dice, porque ya no se ve bonito, de repente ya no hay simetría, no sé, mejor le pongo otro igualito acá, ¿no? Entonces, el poner otro igualito indica que yo puedo tener otra salida. Y si la salida, por ejemplo, en Q2 está en fase con alguna entrada, en este caso BI1, por ejemplo, la salida sobre el Q1 estará también en fase con respecto, por ejemplo, a BI1. Y ahora estaría fuera de fase, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener una salida en fase, otra fuera de fase, y para no hacerse ese lío, entonces la ganancia la pone, como bien están notando, en modo absoluto nomás, no indica si es en fase o fuera de fase, ya se salta eso, ¿no? Porque él tiene una salida que puede estar en fase con BI1, pero también puede agarrar otra salida fuera de fase con respecto a BI1. Es más, se puede salir también entre los dos colectores, lo que se llama la salida flotante, ¿no? Porque ninguno de los dos terminales sería tierra, si se sale entre los dos, ¿no? Y si se sale entre los dos, se puede demostrar de que la ganancia sería el doble de lo que se está mostrando aquí, ¿no? Pero esas cosas ya no las ve pues el profesor acá mexicano, ni tampoco los libros, ¿no? Bueno, y ahí sigue, ¿no? Está bien así cualquier observación que me hagan, es importante, no solo para mí, sino para todos los que están participando, si es que están, ¿no? Porque si no, bueno, yo me toca ahora tal día, me pongo mi foto ahí y ya está, me voy a seguir haciendo mis cosas porque ya estoy presente, ya eso me van a considerar, aquí eso no. Lo interesante es si ustedes aprovechan o no aprovechan la sesión, que esté su foto, no sé su foto, eso no tiene mayor importancia. Y no crean que es cuestión de ustedes nomás de poner la foto, estar en otro lado, ¿no? Siguiendo, como les decía, el ciclo anterior, dos cursos de portugués, todo, y a veces a algunos se les abría el micro y estaban pues, conversando, viendo televisión. Así pasa, pues así pasa. Bueno, entonces estos ejemplos que pone el profesor, ¿no? El mexicano les puede servir para estar entrenando un poco, pero siempre y cuando tomando las distancias del caso, ¿no? Sobre todo con los decimales. Eh, bueno, las soluciones ahí están, no sé si alguien ha encontrado alguna dificultad. Y bueno, si no, entonces retomamos el enfoque ahora de Clarangé, ¿no?
Bueno, como les comentaba, para mí el enfoque de Claranges al final es más sencillo y más exacto, si ya le va a gustar el término, que el enfoque clásico de los libros, ¿no? Para comenzar, Claranges no dice acá que es pequeña señal ni nada. Aplica la ecuación completa tal como es, solamente desprecia el 1 frente al I sub S, lo cual es bastante lógico, pues el I sub S por todo es mucho mayor que 1, pues a la BB, ¿no? Son millones para los valores de BB normal. Entonces, Claranges nuevamente se amarra con el concepto de X, que viene a significar la diferencia de voltajes de entrada dividido entre B sub T. Y bueno, se mete en el aparato matemático, seguramente a otros lectores, quizás los amigos mexicanos, esto no les gusta, dicen, no, ya esto, ya no, ya, por acá ya no, prefiero el otro lado, ya esto ya no me gusta ya. Pero para ustedes será al revés, porque ustedes, mal que bien, la tangente hiperbólica pues es un caramelito, ¿no? Para todo lo que han hecho, con Baldor, desde la misión y todas esas cosas, ya esto de acá es una papaya, ¿no? El revisar estas ecuaciones, eh, lo hacen en un rato si es que lo desea, o si no, dicen, ya está bien, y ahí nomás ya está correcto, ¿no? Entonces, él acá llega a la expresión de I1 y I2, como le decía, IK medio más un I minúscula, y 2 sería IK medio menos un I minúscula, y el I minúscula es producto de la diferencia del X, y sale en función de tangente hiperbólica. Y simplemente le aplica Fourier y obtiene pues que solamente hay componentes impares, ¿no? Por la simetría impar que tiene el I minúscula. Y encuentra las expresiones para su n, etcétera, pero igual que en el caso del transitorio polar, esto no se puede integrar y sale ya analíticamente, ¿no? Pero sí se puede hacer numéricamente. Entonces da algunos valores, ¿no? Pero ustedes pueden sacar, si quieren, ponen estas expresiones en su calculadora, la programan y lo pueden encontrar por cualquier valor de X, ¿no? Pero aquí da para algunos valores. Y bueno, para los que no da, se puede interpolar. Y nuevamente, pues si vamos al concepto de que hay que aproximar, se aproxima, no hay ningún problema. Aquí hay algunos valores que no da, algunos creen que es cero, no es que sea cero, sino que no ha puesto, pues, ¿no? No ha puesto. Y no es que uno sea negativos y otros positivos, porque acá solamente está hablando del valor de los coeficientes que sale de la integral es un área, pues al final, ¿no? Bueno, y él también deduce, esto ustedes tendrían que hacerlo como ejercicio, que el GM de X, igual que en el caso del transistor bipolar, se relaciona con el GM clásico de pequeña señal, que está relacionado con la corriente y el B sub T, la corriente de reposo, el B sub T, y entonces podemos apreciar claramente de que habría una especie de factor de corrección que sería 4 a 1 de X sobre X. Y efectivamente en el gráfico se ve pues de que este 4 a 1 de X sería una especie de factor de corrección. Bueno, y aquí ya les he mostrado lo que podría ser un problema, ¿no? Demostrar, dice que el amplificador diferencial, la ganancia de voltaje en pequeña señal es aproximadamente 10 IKRC sobre voltio y que el factor de corrección respectivo es 4 a 1 de X sobre X. Bueno, no sé si alguien ha tenido la paciencia de hacer esta demostración. No, profe, todavía. Claro.
Bueno, entonces aquí la verdad lo que si ya pues vamos, como debiéramos tener la didáctica del caso, yo aquí lo que debía hacer es pausar esto unos 15 minutos para que alguien trate de resolverlo y lo presente, ¿no? Esta demostración es importante. Bueno, y eso voy a hacer, pero total, ¿qué problema hay, no? Voy a pausar aquí la presentación, la grabación, y les voy a dar a ver unos 15 minutos para que hagan esta demostración y lo pasen por el chat, en este caso, pueden pasar un PDF, le ponen su nombre y se los puedo considerar para la siguiente evaluación, ¿no? Voy a pausar entonces aquí a ver esa demostración. Bueno, ya tenemos al menos una propuesta de solución. A ver, Alavera, ¿podrías compartir tu pantalla o quieres que yo la haga desde acá? Sí, mejor usted, profe. Yo ahorita tengo un montón de cosas acá. Ahí le he enviado, no sé si eso es lo que quería, profe. A ver, vamos a ver. Muy grande. Bueno, a ver, ¿podrías explicar? Porque está bastante sucinto acá, ¿no? Sí, o sea, primero me piden que demuestre que la ganancia era esa expresión, entonces yo he partido de lo que ya conocemos, que la ganancia es RC sobre 2R sub E, ¿sí o no? Entonces, el R sub E sería 25 entre la corriente de reposo, ¿no? Pero ahí se observa que esa corriente va a ser la mitad de la corriente de la fuente. Ah, ya, Entonces lo he reemplazado y llego a esa expresión, ¿no? Y con el otro caso nada más he usado las ecuaciones que están ahí. Primera la del X, ¿no? Que es voltaje 1 por Q entre QT. A ver, en la segunda no veo. Ya la segunda es que G y N es Q entre IK sobre 2QT. Son las ecuaciones que me dan arriba. Entonces, y la última que me dan es de que Gm es igual a alfa por G y N sobre 2, ¿no? Entonces, ya con eso he partido, con esas ecuaciones. Entonces, planteo primero que la, la conductancia de gran señal va a ser alfa 1 sobre V sobre voltaje 1. Entonces, primero despejo el voltaje 1, ¿no? Con el X y lo reemplazo abajo. Luego, ahí también mismo voy a buscar formar el G y N, ¿no? Ahí lo busco y sigo reemplazando y llego a esa expresión. No sé si eso era lo que se tenía que hacer o he hecho bueno, diferente. más o menos, porque tú has hecho un mix, ¿no? Porque la primera demostración a ti no te sale de Clarence y Hess, sino te sale de los libros clásicos, ¿no? La relación clásica. Ah, sí, Claro. sí. Y bueno, la segunda sí, pues sale de Clarigé, porque ahí lo está mostrando también Clarigé en su diapositiva. Bueno, la diapositiva que se ha puesto. Pero lo interesante es que lo primero también saliera de Clarangés. Pero bueno, algo es algo porque por lo menos pues coincide, digamos, con el enfoque de los libros, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. La primera parte yo también llegué a esa expresión,
Pero ahí sí, o sea, yo supuse que la ganancia en común era cero, pues, ¿no? Supuestamente lo que Claranges también muestra, ¿no? Tienes en parte de Claranges también eso, digamos, hacer referencia o algo. Pero a ver, pues, tú puedes mostrar tu pantalla o No, qué quieres. claro, no, o sea, o sea, con la fórmula supuestamente de los libros clásicos, que es la ganancia A ver, en entonces ese yo voy a factor dejar el diferencial. papel, la mía, a ver, para que compartas tu pantalla, a ver. Si he llegado a la expresión con Clarigés, nomás eso es mejor, ¿no? Porque, eh, como les indicaba, Clarigés, en el fondo, para usar Clarigés no se necesita ser circuitero, porque más bien hay que manejar la matemática, ¿no? A ver, ¿puedes mostrar, pues, entonces, tú cómo lo has desarrollado hoy? No, solo, o sea, solo llegué a esa expresión, ¿no? Que muestra el compañero, Ya, pero, pero, o sea, pero a través de Clarigés. mm, O no, o sea, también, solo supuse que la ganancia en común era cero, pues como Claranges supuestamente lo muestra, ¿no? Que tiende a cero y que la fórmula general que... pero ¿cómo llegas a esa expresión de la ganancia diferencial, pues? Claro, no, es decir, la clase pasada usted no había preguntado y estaba explicando que Claranges, según Claranges, la ganancia en común era cero, porque... Sí, pero eso Ujú. no he pedido acá, pues acá es la ganancia diferencial, ¿no? Ahí es la ganancia diferencial. Ah, claro, yo pensé que era la ganancia total de la diferencial, del No, circuito no, diferencial, ¿no? acá dice demostrar que el amplificador diferencial, la ganancia de voltaje señal es 10 IKRC sobre voltio, que el factor de corrección es 4 a 1 de X sobre X. Ahora, esta demostración que ha hecho acá el compañero de ustedes, ¿no? La Vera, es correcta, pero aplicando lo que dice el libro clásico, ¿no? Los libros clásicos. Y bueno, eso está bien, pero lo que se quería es llegar acá a través de Clarigés, ¿no? Bueno, alguien debiera poder llegar a hacer esta demostración, pues porque si no tenemos nuevamente un problema de concepto, ¿no? Y estaríamos otra vez en el asunto de la fórmula. O sea, la fórmula ya la tenemos ya en este momento, ¿no? Ya está la fórmula, está la ganancia de pequeña señal y el factor de corrección, ¿no? Pero no se está pudiendo llegar a esas expresiones deduciéndolo de lo que muestra aquí Clarigés. Solamente con Clarigés, ¿no? Bueno, por eso pues es un poco la dificultad entre esta modalidad y el presencial. En el presencial hacíamos lo mismo, pero en vez de decir saca la foto, pasa por acá, salía a la pizarra, pues alguien, ¿no? Y entonces en la pizarra empezaba a mostrar su desarrollo, le decía, bueno, corrige aquí, para allá, y ya quedaba, ¿no? Porque lo otro, aparentemente, lo que debiera hacer, que bueno, yo pues saco mi pizarra también y lo demuestro, y qué bien, unos aplausos, cómo se demostró, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que eso es bien fácil, porque claro, una vez que está demostrado bien fácil, y nuevamente se queda con la fórmula nada más, ¿no? Acá está la fórmula, y, sí, y nuevamente no se sabe si tiene concepto o no tiene concepto. Eh, vamos a ver. Jesús Rodríguez está aquí disponible. Jesús.
Jesús Rodríguez. Parece que no está. Bueno, Jesús Rodríguez está teniendo buenas notas, pero si no participa, no lo veo, al final no puedo saber, ¿no?, si efectivamente él está resolviendo la prueba o si ha conseguido un asesor. Bueno, queda pendiente entonces hacer la demostración. Bueno, quedará pendiente, pues quedará pendiente, ¿no? Pero esto debieran hacerlo, porque cada quien debiera tratar de llegar a esto. Bueno, por lo menos la fórmula ya hay cierta garantía de que está bien, ¿no? Bueno, entonces continuaremos pues para avanzar un poco sobre esto. Bueno, de repente después del intermedio alguien quiere presentarnos su solución, que ya llegó a la expresión a través de Clarence, ¿no? Bueno, lo que se muestra en esta diapositiva, ¿qué cosa parece ser este circuito? Oscilador. Ajá, muy bien. Tiene pinta de ser oscilador, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, digamos, guiando para decir que eso puede ser un oscilador? Por la realimentación. Claro, la retroalimentación. Pero ¿cómo sabes, por ejemplo, que esta retroalimentación es positiva? Por los puntos del bobinado. Ya, los puntos del Por la entrada de la bobinado corriente. indican de que está pasando en fase. Y de BI hasta el colector, donde dice B, hasta el colector está en fase, hasta de BI a B sub 0 también está en fase, parece, ¿no? Pero ¿por qué estaría en fase, a ver, desde BI hasta el colector de 2, ¿por qué estaría en fase la ganancia? Bueno, vamos a tratar de rescatar este problema. En sí es un poco raro porque aquí están todos los datos, ¿no? Aquí Clarence está indicando lo que sale, todos los valores, ¿no? Está acá, están acá. Entonces, más que problema, es una ayuda para tratar de comprender cómo funciona el amplificador diferencial. Más en detalle, ¿no? Porque lo anterior, el enfoque del profesor mexicano, en los libros no nos dicen mucho alrededor de esto. Pero aquí, si esto constituye un oscilador, ya hay un dato de que está pasando en fase, hay una retroalimentación que sería 0.02, que, bueno, esto sería 1/50, ¿no?
1 sobre 50. Aparte, aquí Claringés está indicando de que V sub 0 sería 10 voltios de continua, 10 voltios, más 545 voltios de coseno de 10 a la 7t. Entonces habría una oscilación que vale 5.45 voltios y que tiene una frecuencia de 10 a la 7 radianes por segundo. Entonces querría decir de que BI con B sub 0 están en fase para que pueda oscilar. Aquí BI1 es B sub I, pues, ¿no? En el esquema, ¿no? Y BI2 sería 0. Entonces la diferencia de BI1 con BI2 es B sub I. Este B sub I entonces va a tener un X, ¿no es cierto? Y este X va a generar una corriente I minúscula. Esa corriente I minúscula viene bajando por el colector 1 y subiendo por el colector 2, ¿no es cierto? Porque I1 es IK medios más I, e I2 es IK medios menos I. Entonces la corriente I de X, digamos, la corriente I, está viniendo en sentido antihorario, ¿no? Está viniendo en sentido antihorario. Y esta corriente I ve resonar este tanque, y entonces se encuentra con una resistencia de 5K, y se convierte en voltaje. Como la corriente I estaría subiendo, va más pues, hacia donde está indicado ahí, y el menos sería hacia la fuente de 10. Entonces, este está en fase contra fuente o tierra, y la entrada también pues está marcando más en ese momento contra tierra. Entonces, B sub 0 estaría en fase con B sub I. A ver, ¿todos están de acuerdo con eso? Profesor, una consulta. El B sub I sería el voltaje acá en el transistor, ¿no? De L2, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo no te escuché bien? Sí, el B sub I, en la entrada, debe ser el voltaje en L2, ¿verdad? En el No, transformador. acá hay un B sub I que está entrando en 1. Bueno, y acá parece que era B sub I también, pero ¿se acuerdan? Sería B sub 0, ¿no? B sub 0, y este sería una especie de B sub T, creo, no sé qué cosa quiere decir acá, ¿no? Pero el B sub I está aquí en 1, y este sería el B sub 0 de T. Entonces, B sub I sería el B en 1, B en 2 sería 0, daría lugar a una corriente I minúscula, y esa corriente I minúscula, si es que esto resuena, daría lugar a un voltaje que instantáneamente sería pues más menos, como se indica acá, ¿no? Más menos. Y por lo tanto quedaría con la misma polaridad instantánea que B sub I de T. A ver, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profesor. Sí, profe, pero ¿y la corriente, la IK? No, IK ya pasó, porque IK es para el reposo, ¿no? O sea, estos 2 miliamperios se dividió mitad para cada uno, como dicen, ¿no? IK medios, pero sobre IK medios se están dando I minúscula. Y I minúscula ya proviene de la diferencia de voltajes a la entrada. Proviene del Z, proviene del X, ¿no? Entonces, ese I minúscula ya es de alterna. El de continuo IK medio, bueno, IK medio viene por un lado, IK medio viene por el otro lado, IK medio no pasa por 5K, se va por la inductancia, ¿no? Porque en continua la inductancia es un corto. Entonces, hay 1 miliamper para cada lado en continua, pero eso no nos ayuda en nada para el aspecto del oscilador.
Y esa continua no proporciona ninguna caída en continua tampoco, porque L1 es un corto, por eso V sub 0 en continua vale 10 voltios. Y aparte de una alterna, ¿y esa alterna dónde sale? Sale de esa I minúscula, que sería pues la principal, ¿no? El A1 de X, y con la resistencia RL, instantáneamente estaría dando más o menos, si lo vemos en un momento, ¿no? Porque este es alterno, va a cambiar de polaridad después, ¿no? Va y viene. Este razonamiento está directamente conectado con la demostración esta que se está pidiendo aquí abajo, ¿ah? Por eso, si empezamos a analizar este circuito, después le va a ser fácil hacer la demostración que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿están de acuerdo en que hay un I minúscula que lo genera el B sub I, que está relacionado con el X, y que ese I minúscula tiene sentido antihorario, que está superpuesto al IK sobre 2, y que ese I minúscula encuentra en resonancia a este tanque, y entonces genera sobre RL un voltaje, que instantáneamente estaría en fase con B sub I. Hasta ahí está bien, ¿eh? Bien, que ahí estamos hablando de concepto, nomás no estamos calculando nada. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces te voy a tomar la palabra, pues, de que todos también están de acuerdo con eso, y vamos a seguir tratando de descifrar esto que ya está dado, ¿no? Acá está dado todo. Bueno. Acá dice que se formaría más o menos 5 voltios y medio, ¿no? De amplitud aquí en RL. Y que esto estaría resonando, ¿no? Se supone que está resonando. ¿A cuánto estaría resonando este tanque? ¿A qué frecuencia en radianes? En radianes por segundo. ¿A qué frecuencia sería? Acá están todos los datos en la pantalla. A 10. A 10. 10 mega. 10. Claro, pues, ¿no? Y eso se corresponde con el valor de L1 que dice acá, y C. Con SL1 10 megas. Así Claro, es. está bien, ¿no es cierto? Está resonando a 10 a la 7, entonces está correcto. En el caso de que esto estuviera oscilando, ¿no? Estaría oscilando a 10 a la 7 y esto está resonando. Muy bien, muy bien. Bueno, pero para que se produzca, digamos redondeando, 5 voltios y medio de alterna sobre RL de la frecuencia 10 a la 7, querría decir que la corriente de 10 a la 7 vale ¿cuánto? 1.1. 1.1 miliamperes. Muy bien, 1.1 miliamperes. ¿Y cómo sale 1.1 miliamperes del fundamental si la corriente I sub K es 2 miliamperes? La relación entre el coeficiente principal y la corriente I sub K, ¿cuánto sería? La relación entre la corriente... 0.55. 0.55. Y ese 0.55 es justamente lo que dice acá, que vale A sub 1 de X, ¿no?
A su 1 de X es I su 1, y su 1 ¿cuál es? El coeficiente del principal, entre I sub K. Entonces, a su 1 de X debiera estar valiendo 0.55. ¿No es cierto? Debiera, ¿no? Debiera estar valiendo. Estamos tratando de descifrar lo que esto dice, ¿no? 0.55. Si entonces a 1 de X vale 0.55 aproximadamente, ¿cuánto valdría X en este caso? 4. 4. Entonces quiere decir que B sub I sería más o menos ¿cuánto? Tomen en cuenta que Clarence considera B sub T a 26 milivoltios, ¿no? Pero ustedes si quieren le pueden poner 25. ¿Cuánto sería BIT? 100 milivoltios. 100 milivoltios, pues, ¿no? 100 o 104 según Clarence. Bueno, pero BI de T, ¿de dónde está viniendo? BI de T, ¿de dónde está viniendo? Del secundario. Del secundario. Y este secundario atenúa 50 veces, ¿no es cierto? Si 5.5 lo atenúan 50 veces, ¿cuánto da? Si 5.5 voltios lo atenúan 50 veces, ¿cuánto da? 0.11. 0.11, pues, o 0. Más o menos lo que estaban intentando acá. ¿Está bien? Ahora, por eso estamos diciendo, hay un cierto porcentaje de error, sí, porque exactamente no sería X4 tampoco, ¿no? Para X4 0.55 tendría que ser un X un poquito menos que 4. O algo así, ¿no? Y un poquito menos que 4. Pero ya pues estamos haciendo el análisis aproximadamente para comenzar, ¿no? Para comenzar. Entonces fíjense que esto se está componiendo, tendría sentido, ¿no? Tendría sentido. Es decir, aquí hay aproximadamente 5 voltios y medio que generan aproximadamente 100 milivoltios en este lado. Este 100 milivoltios implica un X4. El X4 implica que la relación entre el principal y I sub K es 0.55, y 0.55 de 2 miliamperes es 1.1, y 1.1 miliamperes genera acá 5.5 voltios. Entonces aproximadamente esto está correcto. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien, entonces ya hicimos pues el oscilador, fíjense, ¿no? El oscilador. Ahora, veámoslo de otra manera. ¿Cuál es la ganancia en pequeña señal de este circuito? Si suponemos que la fórmula es correcta, ¿no? Que sí es, ¿no? ¿Cuánta es la ganancia en pequeña señal de este circuito? ¿100? Siempre 100. ¿Y acá la atenuación cuánta es? 50. 50. Entonces el factor de corrección, ¿cuánto debe dar? ¿Cuánto debiera ser? ¿2 o 0.5? No, 0.5, pues 0.5, ¿no es cierto? Y para que el factor de corrección sea 0.5, si el factor de corrección es 4,1 de X sobre X, más o menos ¿cuánto debiera valer X? Bueno, no sé, pues el ojo falló un poco, pero es decir, si ustedes lo están viendo en la pantalla, en su diapositiva, para que el factor de corrección de 0.5, más o menos X, ¿cuánto debe valer?
0.5. No, si X vale, perdón, si el factor de corrección vale 0,5, X ¿cuánto debe valer? Ahí está el gráfico, ¿no? Ahí está el gráfico del factor de corrección en función de X. Para que el factor de corrección 4,1 de X valga 0,5, X más o menos ¿cuánto debe valer? 5, creo. Me 4 más o menos. Estoy hablando del factor de corrección, ¿no? El factor de corrección es 4,1 de X sobre X, y es esta curva, que está graficado acá. En la curva, si ustedes llegan a ver... 4.5. ¿Ah? 4.5. Bueno, está algo del 4, ¿no es cierto? 4.1, de repente algo así, ¿no? 4 y algo más, ¿no? Sí, profe. Ya. Eso en voltaje, ¿cuánto es? 4 o algo más de X. Un poco más de 100. Y ya, pues, un poco más de 100, a ver cuánto le pones. 105, profe. Ya, un poco más de 100 milivoltios, ¿cuánto le echas tú, por decir? Un poco más de 100 milivoltios, ¿cuánto sería? A ver. 110, ¿está bien? Sí, profe, para que Ya. cuadre. Y si acá hay 110 milivoltios, ¿cuánto hay en el primario? Si la relación es 1 sobre 50. 5.5. 5.5, pues acá está, 5.5. 5.5. ¿Qué tal? Sí, profe, sí, 50. Claro, el cuestan queda 50, pues, ¿no? 10 a la 7, la frecuencia XL vale 10 a la menos 5, ya da 100, 5K sobre 150, pues. Entonces, el THD sería D de 4, que como les decía, es más o menos 0.065, acá hay un error hasta X5 en que no se le dio un 0, 0.13%. Bien, entonces podemos pasar de este ejemplo básico, pero que es, pues, la esencia, aquí está el diferencial, está oscilando, y todo lo demás, se ha aplicado todo, ¿no? Y como les comentaba, al final parece ser más fácil que el mismo transistor bipolar, ¿no? Aunque claro, más fácil que el bipolar no puede ser porque está en base al bipolar. Pero si el bipolar mal que bien ya lo empezaron a comprender, porque algunos parece que recién, ¿no? Cuando debían haber estado comprendiendo, idealmente para ya la segunda práctica, ¿sí? Pero no. Pero ya pues no importa, ¿no? Por lo menos a partir de ahora. Como ya hemos visto, si hablamos de puntaje, los puntajes están recién de acá en adelante, ¿no? Pero vemos que no tiene mayor complejidad el diferencial. Bueno, tampoco hay muchos problemas sobre esto, ¿no? Entonces, hay que ver a veces algunos inventos. Acá hay uno sumamente intimidante, que es quizás el problema más complicado que tiene Clarangés. Y bueno, no sería quizás lo más conveniente verlo apenas pasado el ejemplo más básico, ¿no?
Sin embargo, no es tampoco tan complicado para resolver, pero simplemente su visión ya es intimidante. Aquí las bobinas se supone que son ideales dentro de ClarIGES. O sea, no tienen su resistencia en paralelo, profe. No, se supone que, por eso le pone acá una resistencia aparte, ¿no? Y se supone que esa ya es. Ahora, claro, nosotros podemos interpretar como es que esta resistencia es la que se ha reflejado del Q, pero ClarIGES no menciona eso, ¿no? Dice bobina ideal y la resistencia la pone toda esa parte. Bueno, aquí ClarIGES también indican que RFC quiere decir choque de radiofrecuencia, y por choque de radiofrecuencia se entiende una bobina que no se ha hecho para sintonizar nada, sino simplemente para hacer una impedancia muy alta a la frecuencia de trabajo y ser pues prácticamente un cortocircuito para DC, ¿no? Eso le llaman choque de radiofrecuencia. Bueno, este tipo de problemas es de aquellos que ustedes se pueden quedar mirándolo todo el ciclo y de repente hasta el otro año y, y no encuentran qué cosa se puede hacer. Claro, uno dice, si yo hubiera visto uno parecido antes, yo ahora podría, pero así ya no, así no vale. Bueno, es que si hubieran visto uno parecido, entonces esto ya no sería problema, pues sería ejercicio. Entonces, cuando uno se encuentra con algo así, que no ha visto antes, tiene que usar pues alguna estrategia. Y desafortunadamente, la mayoría de ustedes, por no decir todo, seguramente no tienen una estrategia para resolver problemas. Y sí diré, pero ¿cómo no? Si yo he pasado hasta ahora, sí, pues, pero de repente ustedes han pasado aplicando fórmula. Y aplicando fórmula no es una estrategia de resolver problemas. Es una estrategia para resolver ejercicios. Que eso está bien para comenzar, ¿no? Pero ya para estar en nivel superior, no, eso ya no, pues. Ahora, la estrategia no tiene por qué, pues, ni enseñarse ni adoptarse, ¿no? O sea, cada quien va generando su estrategia de acuerdo a su estilo. Yo, por supuesto, les puedo mostrar, pues, una estrategia, pero eso ya no es parte del libro, ¿no? Es como yo trataría de resolver el problema, y no necesariamente todos tienen que seguir la misma, ¿no? La misma estrategia, cada uno puede buscar la suya. Pero en fin, pues yo les puedo mostrar una, ¿no? Porque aquí el problema dice que B sub 0 de T vale 3 voltios pico, o sea que hay una señal en alterna que vale 3 voltios. Y da algunos datos por ahí, ¿no? Y con esos datos pide que se calcule cuánto vale C1, C2 y R2. Ahora, de hecho, yo no resolví este problema la primera vez que lo vi a la media hora, no me acuerdo cuántos días me demoré para verlo, pero la cosa es que, bueno, así decía también en el colegio, y en el colegio en realidad
En matemática no me interesaba la nota, a mí la matemática me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Aunque no soy fanático. Entonces yo a los profesores les pedía que me dieran un problema, pero fuerte, pues, para poderme entretener. Ese era antes no había internet, no había nada, pues el televisor lo veía un ratito, ¿no? Entonces yo me entretenía con eso. Y me ponían, pues, ese problema que me demoraba 2 semanas para resolverlo. Pero ahí estaba, me gustaba, y mi único premio era que al final salía, ¿no? Y estaba contento, porque no era que me ponía más puntos ni nada. Claro, por supuesto, cuando daba la prueba, pues, en un ratito ya tenía la prueba hecha, pero yo no lo hacía por el puntaje, sino porque me gustaba. Bueno, entonces cada uno tiene su estrategia, pues, de cómo resolver las cosas, ¿no? Aquí, si la pregunta es cuánto vale C1, cuánto vale C2 y cuánto vale R2, entonces yo trataría de llegar a esa respuesta sin necesariamente entender cómo funciona exactamente todo esto, ¿no? Sino simplemente trataría de llegar a la solución. Entonces, para llegar a la solución, ¿será conveniente, por ejemplo, encontrar cuánto vale I sub K? Posiblemente, ¿no? Porque en todos los problemas la respuesta depende de I sub K. ¿Alguien podría indicarme cuánto vale I sub K en este caso? ¿O está muy difícil ver aquí cuánto vale I sub K? ¿Nadie tiene idea cuánto vale aquí I sub K? 2 miliamperios, bro. Ya, ¿cómo salen los 2 miliamperios? Del voltaje de la base, ¿no? Voltaje en la base, por el base emisor y saldría unos menos 3 voltios ahí. Y de la diferencia entre la resistencia 1,5K sale la corriente. Y exacto, sale 2 miliamperios. Sí. Ya, muy bien. Bueno, otros aplican, no sé cuántos sepan ese truco, de que cuando hay así 2 diodos y 2 resistencias iguales, se puede demostrar que el voltaje de la fuente queda a la mitad sobre la resistencia emisor. ¿Conocen ese, digamos, truco? ¿Ah? No, profe. ¿No lo conocen? Ya. Bueno, este es un truco bastante socorrido de circuitos integrados lineales, ¿no? En circuitos integrados lineales, los diodos, pues, y los transistores son más baratos que las resistencias, por así decir, porque ocupan mucho menos área de construcción que una resistencia. Entonces, en los circuitos integrados se suele un poco hasta abusar de la cantidad de diodos y transistores. Claro, el diodo también se hace en base a un transistor que se amarra el colector con la base. Bueno, entonces aquí las tensiones de los diodos coinciden con la tensión base emisor del transistor. La tensión base emisor del transistor. Entonces, cuando hay 2 resistencias iguales, ustedes van a ver de que en la base va a haber algo así como la mitad de la fuente más una tensión de diodo. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden demostrar rápidamente. Y como la tensión base emisor es igual a la tensión del diodo, entonces sobre la resistencia emisor solo va a quedar la mitad de la fuente.
Ahora, claro, trabajar con fuente negativa siempre es problemático, pero trabajar con fuente negativa lo que quiere decir es que el positivo de la batería está en tierra y el negativo de la batería está donde dice menos. A mí me gusta trabajar mejor así, yo pongo la batería con menos hacia donde dice 6 y el más hacia donde dice tierra y me olvido por un rato de la tierra y calculo, ¿no? Hago mis cálculos. Los cálculos van a dar el mismo valor que si yo considero la tierra acá y menos 6 al otro. Bueno, esto pueden revisar, ¿ya? Esto pueden revisar. Acá siempre va a dar la mitad de la fuente. Cuando hay dos diodos y dos resistencias iguales. Si las resistencias no son iguales, ya no da pues la mitad de la fuente, ¿no? Muy bien. Entonces, y este es tan socorrido que como dice el diseño, mucho, yo voy a diseñar así, dice, porque ya me gustó, y aquí no hay pierde, siempre voy a sacar bien cuánto vale la corriente, ¿no? Entonces, esto puede ser un descubrimiento para varios de ustedes, una cuestión útil, ¿no? De armar la fuente de corriente con dos resistencias iguales y dos diodos. Acá sale la mitad. Y por supuesto esto da una corriente bastante estable porque no depende la tensión base emisor, que puede variar con la temperatura. No depende. Se cancela los dos diodos con esta de acá. Bueno, entonces ya tengo que la corriente I sub K es 2 mA. Algo es algo. Algo es algo. Presumiblemente esta etapa, ¿qué circuito será? No lo estoy analizando. Disculpe, profe. ¿Ah? ¿Qué cosa? Disculpe. ¿Qué dijo, profe? Este circuito, ¿qué cosa será? ¿Qué etapa será? Sin necesidad de analizarlo en todo detalle. Claro, teóricamente debiera analizarlo, pero digamos pues que estoy en una situación de emergencia y lo único que yo quiero es determinar cuánto vale C1, C2 y R2, porque esos son los puntos, ¿no? El puntaje que me van a dar. Este circuito, más o menos, ¿qué cosa será? Colpit. Y a un Colpit, pero ¿qué es un oscilador o no es un oscilador? Sí, oscilador. Debiera ser un oscilador, ¿no es cierto? Debiera ser un oscilador. Ya. Pero para que sea un oscilador, yo debo tener, pues, dos cosas, ¿no? Primero, que tengo un lazo cerrado. ¿Dónde estaría ese lazo cerrado? En el transistor Q2. Claro, tendría que partir del transistor Q2, ¿no? Tendría que partir del transistor Q2, salir por el colector de 1. Bueno, pasa el colector de 1. Ahí hay una especie de colpis y llega al transistor Q2. Pero veamos, esta especie de colpis viene un punto y se pone en la base, y el otro extremo está otro punto que agarra la otra base, se viene, pero al final, ¿a dónde llega en alterna ese punto? Que está al otro lado de lo que dice RFC, ¿a dónde llega en alterna? La Tierra. A tierra, pega a tierra, para acá inclusive dice, hace short, dice acá, ¿no? Un cortocircuito en alterna. Entonces, yo tengo que un punto de C2 va a tierra, y el otro punto que está en la toma del colpis va a la entrada de Q2, y la entrada de Q2 no va a tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a tierra? Por el inductor. Por el choque, pues, claro, el choque de acá no lo lleva a tierra. Muy bien, entonces si tengo una especie de colpis, pues se le está llegando al transistor Q2, ¿no? El Q2 se supone que en Q1 gana, pasa este transformador, y acá el colpis toma una muestra y la lleva para aquí, ¿no? Ah, bueno, está bien, está bien. Como les decía, no es muy cristiano lo que estoy haciendo quizás, porque no estoy haciendo un análisis exhaustivo del circuito, ya lo haré después,
Estoy preocupado por encontrar lo que me piden, C1, C2, R2. Ya, entonces este sería un Colpis. Ya, bueno, ya. Tengo los 2 miliamperes también por aquí. Muy bien. Ahora aquí me dice que C2 es 59 veces C1. Entonces quiere decir que este Colpis atenúa ¿cuántas veces? 60. 60, pues 60. Otro dato. 60. Acá hay una atenuación de 60. Ajá. Van apareciendo los datos. 60. 60. Después también me dice que la frecuencia aquí de resonancia, supongo, ¿no? Porque es la frecuencia principal, es 6 por 10 a la 6. 6 por 10 a la 6 radianes. Y acá me da el valor de la inductancia 120 microhenrios. Entonces, con eso, ¿qué información yo puedo sacar? La capacitancia equivalente. La Claro. capacitancia equivalente. Claro. Y la capacitancia equivalente coincide con prácticamente ¿quién? Con el C1. Con C1. Entonces yo podría aquí llevarme el puntaje de C1 y el puntaje de C2. A ver cuánto vale C1. Y bueno, C2 también, ¿no? C1, C2, ya tendría dos soluciones. Siempre redondeando, ¿no es cierto? Pues si el Colpis en sí es una aproximación. Si queremos sacarle exacto al Colpis, va a demorar, ¿no? Y el resultado va a ser ligeramente diferente al que estamos sacando aproximado, pero no vale la pena el tiempo que se invierte para la supuesta mayor precisión, ¿no? El Colpitts, el equivalente, perdón, me sale 230 picofaradios. Ya, C1 entonces sería 230, y C2, 14 nanofaradios. ya, nanofaradios, muy bien. Ahora, si nos fijamos en ¿este otro tanque a cuánto resuena? A lo mismo, ¿no resuena? Muy bien, a lo mismo. Pero en este tanque sí tenemos, fíjense, que el voltaje vale 3 voltios en alterna. Acá dice, ¿no? Vale 3 voltios. Y la corriente, ¿cuánto será si el voltaje es 3 voltios a 6 por 10 a la 6 y la resistencia vale 4K? ¿Cuánto valdrá la corriente de 6 por 10 a la 6? 0.75. 0.75, muy bien. O sea, 3/4, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación acá entre la corriente principal e I sub K? I sub K vale 2 miliamperes. ¿Cuánto vale esta relación entre la corriente principal y I sub K? E I sub K. 0.375. Muy bien. Y entonces eso quiere decir que X más o menos ¿cuánto estaría valiendo? ¿Entre cuánto y cuánto estaría X? Entre 1.5 y 2. Claro, claro, claro. A ver, ponle un valor para hacia el ojo. ¿Cuánto sería entre 1,5 y 2? $1.75. Ya, 1,75.
O redondeando, ya voy a ponerle 1.8 ya, 1.8. Entonces, quiere decir que ese X sería el propio que el que está en Q2, ¿no es cierto? En voltios, ¿cuánto sería en milivoltios? 45. 45 milivoltios. Ya, muy bien. Pero esos 45 milivoltios están viniendo del atenuador Colpitts, ¿o no? Sí. Sí, pues. Y entonces, si el atenuador Colpitts atenúa a 60, ¿qué voltaje hay sobre la resistencia R2? ¿Qué voltaje hay sobre la resistencia R2? 2.7. 2.7. Y si sobre la resistencia R2 hay 2.7, ¿cuánto hay en el colector de 1? La mitad. La mitad, la mitad. ¿Cuánto sería la mitad? 1.35. Ya, muy bien. 1.35 voltios, ¿no es cierto? Y ese 1.35 voltios se ha formado con una corriente y una resistencia, ¿no es cierto? De 6 por 10 a la 6. ¿La corriente cuánto vale? De alterna, de 6 por 10 a la 6. La corriente de 6 por 10 a la 6 es la misma que está en el otro tanque, ¿no es cierto? Porque se está dando la vuelta. Sí, sí. Ya, ¿cuánto es la Sí, pero corriente pues, de 6 por 10 a la 6? 0.75. 0.75. ¿Y el voltaje cuánto es? voltajes 1.35. Ya, y entonces, ¿qué resistencia se está viendo en el colector de 1? 1.8K. 1.8K. ¿Y de dónde se podrá ver 1.8K en este colector? de la resistencia 2. De la resistencia 2. ¿Y cómo se refleja la resistencia 2 al colector de 1? Su mitad. Entre 4 sería. Entre 4. Entonces, ¿cuánto vale Claro, claro. R2? 7.2. 7.2, 7.2. Y ya está resuelto el problema. Aunque todavía, como les decía, no queda muy claro cómo funciona todo esto, pero aquí no me han pedido que yo explique cómo funciona esto, sino cuánto vale C1, C2 y R2. Ya. Ya. Busquémosle, a ver, otra forma. Profesor, una consulta. Sí, La cuestión del factor de corrección ya no se aplica para el otro tanque, ¿no? Para el transistor Q1. ¿cómo que no? Es que estamos utilizando lo que conviene en su momento. Por eso quería complementar esto con otro. Justo yo iba a ir a ese punto, ¿no? El otro sería buscar la ganancia, el factor de corrección, ¿no es cierto?, con respecto a Q1. Ya, muy bien. Entonces, yo tengo de Q2 a Q1 una ganancia, que no sé cuánto será, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué cosa tengo? Paso, y este transformador, ¿qué hace? Gana 2, ¿no es cierto? Sí, lo multiplico por 2. Gana 2, ya. ¿Y después qué tengo? Divide entre n. Claro, pero este es un atenuador. ¿Cuánto es atenúa? 60.
60. Ya, si este es un oscilador, ¿cuánto tengo que estar ganando de Q2 a Q1? ¿60? No. No. Mira, acá sube 2 y baja 60. No, 30, ¿no? 30, pues 30 tengo que estar ganando. 30. Ya. Para ganar 30, esto ya, con esto oscilando, ¿no es cierto? Ya estamos bastante seguros de que el X es 1.8, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso de dónde salió? Del dato de los 3 voltios del Izucano, de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, para la expresión de la ganancia, yo tengo primero la de pequeña señal, que es 10 IKRC, y segundo tengo el factor de corrección, que es 4 a 1 de X sobre X. ¿Cuánto vale 4 a 1 de X sobre X para X 1.8? Nos lo pueden sacar más o menos del gráfico, o aplicarle acá, pues, 4 a 1 de X sobre X, considerando X 1.8. ¿Cuánto sería el factor de corrección? ¿0.82 aproximado? Ya, 0.82. Ya, está bien, ya. Si el factor de corrección es 0.82 y yo quiero que en total de 30, ¿cuánto debe ser la ganancia en pequeña señal? ¿37? 37. Y si yo tengo que la corriente es 2 miliamperes, ¿cuánto debe ser la resistencia del colector? Profesor, tomo como referencia la corriente del transistor Q1. No, pero la corriente I sub K es 2 miliamperes, pe. Ah, ya, con respecto a eso, ah, ya, claro. ¿Cuánto debe valer la resistencia del colector? Profe, ¿puede repetir la segunda parte? Me quedé en que hayamos C1, C2 y R2. Del otro ya no entendí bien. Ya, por eso, esto último que estoy haciendo. Sí, sí. Ah, A partir de que el compañero preguntó. claro. Bueno, esto último, ¿no? O sea, hay una ganancia desde la entrada hasta el colector de 1. A ver, esa ganancia se multiplica por 2 cuando pasa el transformador. Y se divide entre 60. Si este es un oscilador, todo debe dar 1, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto necesitas ganar desde la base de 2 hasta el colector de 1? ¿Cuánto necesitas ganar? ¿60 también? Pero por eso puedes 60 y después acá vas a ganar 2. Y después vas a bajar 60. ¿Cuánto tienes que ganar hasta Q1? Ah, hasta Q1, 30. 30. Ahora, para ganar 30, ya con señal, para ganar 30, ¿cuál es la expresión de la ganancia? Necesitas un factor de corrección, pero el factor de corrección necesitas saber cuánto vale X. Y el X ya sabías cuánto vale, ¿no? Vale 1.8, se sacó de los 4K, de los 3 voltios que había aquí, ¿no? Entonces, si X vale 1.8, ¿cuál es el factor de corrección? Entonces, habría que ser 4 a 1 de X sobre X, ¿no? Habría que multiplicar 4 por
lo que vale a 1 ahí, ¿no? Dividirlo entre x, que sería 1.8. Entonces, ¿el factor de corrección cuánto sale? 0.82, dijo. 0.82, muy bien. Entonces, si el factor de corrección es 0.82 y la ganancia total es 30, ¿cuánto vale la ganancia en pequeña señal? Porque la ganancia en pequeña señal por factor de corrección es lo que da 30, ¿no? Ahí es 30 entre 0.82. Claro, 30, 0.82. Ya, eso es 37. 37. Ya. Si la ganancia en pequeña señal vale 37 y es 10 IKRC, y IK vale 2 miliamperes, ¿cuánto debe valer RC? En el colector de 1. $1.8 kilo 1.8K. Pues. ¿Y ese 1.8K de dónde viene? de la resistencia de R2, Ah, sí. Entonces, ¿cuánto debe valer R2? 7.2. Ahí está. Mm, Por eso les decía que un oscilador, si uno le agarra el gusto, al final se vuelve más fácil, porque hay dos maneras siempre de hacerlo, de llegar al mismo sitio. Profesor, una consulta. Sí. Esa fórmula para hallar supuestamente la ganancia en pequeña señal, ¿se puede demostrar así simplemente aplicando digamos, en AC y DC de los dos transistores nomás? ¿Y se halla eso también? Claro, pues sí, se ha sacado de dos maneras. Se ha sacado con la clásica, los parámetros sirios, todo, y se ha sacado según Claranges y da lo mismo. O sea, si ya vamos a la fórmula de pequeña señal, da lo mismo haciendo por el método clásico de los libros, y también da por según Claranges. Profe, pero en esa declaran G parte de gran señal, ¿no? Y recién va a pequeña señal. ¿Por qué usa él? Más bonito todavía, pues. O sea, en realidad Claranges no dice gran señal ni pequeña señal. Claranges es señal en general. Lo que pasa es que cuando X tiende a 0 se convierte en pequeña señal. En el límite. Mientras que el enfoque clásico primero se va al límite, ¿no? Claro, ahí no lo dice abiertamente, pero en el momento que es modelo de pequeña señal, es que están usando una derivada que tiende a 0. En un punto, en lo que sea, ¿no? Profesor, una consulta. Entonces, esa fórmula para hallar de ganancia en pequeña señal, ¿importa lo que hay arriba del colector de los transistores? ¿No, verdad? Para RC nada más, pues depende de dónde quieren, Claro, de claro, dónde una quieren el resistencia. RC. Ajá. En este caso, como ven, hay dos RC. Hay un RC para Q1 y hay otro RC para Q2. Y no Pero hay siempre ningún se toma problema. así, o sea, diagonal, digamos, los puntos de donde va a amplificar. O sea, por ejemplo, Pero del Q2 arriba de Q1 no, es que y de Q1 y Q1 Q2 arriba de son, Q2. Q1 y Q2 son independientes los dos colectores, pues. Son independientes. Ah, o sea, la ganancia solo va a depender de RC, por así Así decirlo. es, pues, la ganancia, si la queremos ver hasta Q1, ¿no? Si la queremos ver hasta Q2, también podemos hacer pero a Q2 no nos han pedido, pues. Para el oscilador necesitamos hacia Q1 nomás. Y también solo se aplica, o sea, si es que hay una fuente de corriente abajo, ¿no? No, es No que si importa no si hay hay una fuente, resistencia en paralelo. si no hay fuente de corriente constante, no hay diferencial, pues. Claro, pero si hubiera una resistencia en paralelo a esa fuente, no cambiaría esa fórmula, ¿o sí? ¿En qué puente debería haber la resistencia? No, paralelo a la fuente bueno, a la supuesta fuente de corriente, pues, ¿no? No, Constante. la fuente de corriente tiene una resistencia paralelo, pero es una resistencia del orden de los megomios, pues. Ah, no interfiere entonces en Así eso. es, no interfiere, pues no interfiere. Por eso nuevamente viene el sentido de lo aproximado, ¿no? Cuando nosotros queremos ser exactos, como le gustan a los científicos y todo eso,
Y aún no se muere, pues, porque no se puede, pues no se puede considerar. Ahora vamos a considerar también los efectos parásitos de los transistores, porque sabemos que hay una capacidad colector base. Bueno, ya pues seguimos con eso, no se sabe qué día vamos a terminar el análisis, ¿no? Entonces, siempre se aproxima en ingeniería. Es que hay una confusión bastante grande que la tienen la mayoría de colegas, pensar que el ingeniero es científico. O peor todavía, pensar que el científico es mejor que el ingeniero. O sea que el ingeniero es más ingeniero en la medida que sea más científico. Eso es falso. El ingeniero no es científico. El ingeniero usa la ciencia para resolver problemas. La usa en la medida que le sirve. Es como pensar de que el futbolista es un atleta. Está bien, el futbolista tiene que tener pues su buen físico, ¿no? Pero a ver, dice, usted corre 100 metros en 10 segundos, entonces lo pongo en la selección, ¿no? Porque corre bien. El otro levanta 100 kilos, entonces también lo pongo en la selección. No puede ser. El ingeniero usa la ciencia para resolver problemas, pero no la puede usar totalmente. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja con modelos y el ingeniero trabaja con cuestiones reales. Entonces el modelo se aproxima a lo real, pero nunca es igual, pues. Y el ingeniero tiene que entender la diferencia que hay entre el modelo y lo real. Y qué nivel de precisión está manejando. Eso se ha perdido, se ha perdido. Usted está viendo, no acá en todo sitio, está viendo un profesor mexicano cómo se vuelve ingeniero de libro. Esto porque hay demasiadas instituciones pues, educativas, no hay profesor para todo, ¿no? Y a veces no se preocupa mucho en los laboratorios, como es el caso de acá también, ¿no? Ya hace tiempo la gente ni bola le da al laboratorio, ahora menos, pero cuando haya presencial tampoco, porque igual eso para malograr, no sé, no le da mayor importancia. Con su libro ya está suficiente. No es así, pues, hay que ser más real y en la realidad todo es aproximado. Bueno, entonces, siempre los problemas osciladores se pueden resolver de dos maneras equivalentes. Y de preferencia se resuelve de dos formas para asegurarse que todo está correcto, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, para ser ya más académico, esto efectivamente pues, es un oscilador porque está retroalimentado positivamente, la ganancia y todo lo demás. La resistencia de choque ya está bien porque permite que esto esté separado en alterna. Pero ¿para qué se quiere de que esté separado en alterna, pero que también esté junto en continua? ¿Para qué se quiere que esté junto en continua? Para que se convierta en un corto para continua. ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? O sea, este choque realiza bien su función de que Q2 no está junto a Q1, ¿no? Pues si no sería tierra en alterna. Pero este choque hace de que estén juntos en continua, Q2 con Q1. ¿Eso con qué finalidad? ¿Cuál es la utilidad de que Q1, la base Q1, esté igual que Q2 para continua? Que su corriente de emisor sean iguales. ¿Qué pasa si Evitar corte de circuito, algo así. no, por eso, Chispas, pues, pero ¿qué pasa si en vez del choque no le ponemos nada, lo dejamos abierto? la realimentación. Por eso, pues, para alterna, esto está abierto. ¿Y por qué mejor no lo dejamos afuera, no ponemos nada? ¿Por qué se quiere que esté abierto para alterna, pero que esté aquí unido para continua? Para que se polarice. Para que se polarice. Es algo que también se escapa, ¿ya? Mayormente se olvidan de que esto también necesita polarizarse, todo necesita polarizarse. Y para que esto trabaje necesita entrar corriente por base de 1 y de 2. Entonces, para 1 está entrando corriente de base, lógico, acá está una batería de 6 por ahí. Y para 2, ¿por dónde va a entrar corriente base? En continua.
No tiene, entonces se utiliza este choque para que por ahí entre la corriente de base que requieren en continua Q2. Igual el operacional no tiene dos entradas más o menos, por las dos tiene que haber camino para que llegue corriente base. Si no, no funciona. Ahora, esto hace de que el voltaje que aparece en la base de 2,1 en continua sea el mismo que el voltaje que en continua de la base de 1 y de 2, ¿no? Que sean lo mismo. ¿Eso conviene o no conviene para el diferencial? Que el voltaje DC de ambas bases sea el mismo. Sí conviene. Si conviene, pues claro que conviene, ¿no? ¿Importa para algo cuánto vale ese voltaje? Que es común para los dos. ¿Importa para el trabajo en diferencial? No. No, pues no. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué está esto de 6K, de 6 voltios, 9K, 3K, no? Bueno, en principio esto es lo que se conoce, digamos, en términos didácticos como un distractor. Es decir, que para fines de evaluación va a haber mucha gente que se va a dedicar a ver qué cosa, en qué influye esto en la respuesta, y después de un cierto tiempo, si es que se da cuenta, va a ver de que no influye para nada, pero ya perdió el tiempo y ya se lo jalaron, ¿no? Entonces, este es un distractor, porque no necesitaba tener aquí 3K, que podía haber estado esto de frente a tierra y también el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Si se quiere, esto involucra de que va a haber una tensión aquí en el punto de unión que no va a ser menos 0,7, ¿no? Sino va a ser un valor, algo positivo. Pero eso influirá ligeramente en la polarización y nada más, ¿no? No influye en la respuesta en la parte de alterna. Muy bien, este problema por supuesto no está resuelto en Claranges ni en ningún sitio, ¿no? Y se puede hacer una apuesta de que esto se le dé a alguien sin que le digan cómo más o menos se puede resolver, y se puede estar tranquilamente hasta el otro año y le vuelven a preguntar y va a decir, pero ¿qué quieres que haga? Pues si no, estoy que lo miro y no sé qué hacer. Es que los problemas reales son así, pues no pueden pasársela mirando, tiene que establecer una estrategia. ¿Cómo voy a ir? Voy por acá, voy por allá. Y esa estrategia no está en el libro, sino que está en cada uno. Claro, al principio se puede ir aprendiendo de otro, ¿no? Pero cada uno tiene que tener su estrategia. Y yo a veces comentaba, ¿no? Digo, miren, haciendo el símil con la militar que estamos, ustedes están estudiando para soldado o para oficial. Pero no, oficial, ¿no? Porque, bueno, pues ¿y cuál es la diferencia entre el soldado y el oficial? Porque el oficial también es soldado, pero el soldado no es oficial, ¿no? Y entre el oficial hay diferencia entre si es teniente, si es coronel, si es general, ¿no? Entonces justamente la diferencia está en el nivel de estrategia que maneja. ¿El soldado es estratega? Bueno, si es estratega mejor, ¿no? Pero nadie le pide al soldado que sea estratega. El soldado obedece orden, ¿no? Ya, vaya para acá, vaya para allá. Entonces, el similar aquí es el técnico, ¿no? El técnico, si hace nomás, pues. ¿Y quién es el que da las órdenes? ¿Quién es el que dice vamos a ir por acá, vamos a ir por allá? El oficial, pues. Y el oficial, mientras más asciende, mientras va de coronel general, es más estratega que operativo. ¿O acaso el general es el que campeón de karate, todo eso? Eso será hace 2000 años que de repente. Y ¿no? Porque siempre el general es el que planea la batalla. Aquí es igual, pues el ingeniero en el fondo es el que planifica, el que dice por dónde se va a ir. Pero eso también se tiene que ejercitar, pues se tiene que crear, ¿no? Y lamentablemente los problemas, las evaluaciones como vienen, no desarrollan ese aspecto, que es algo que se debiera realizar, pero eso no se consigue solamente con libros, ¿no? Acá tratamos en algo de hacer eso, ¿no? De que ustedes vayan
generándose una estrategia para resolver. Y por eso es que se tienen esas calificaciones bajas, porque ustedes tienen todo para operar, pero esto no se trata de operar. Pues. Aquí lo primero es tener estrategia. Y algunos exagerando dicen que ni siquiera íbamos a preguntar cuánto es la respuesta, sino que escriban nomás cómo sería para resolver el problema. Que describan qué pasos se llevaría, ¿no? Algunos exagerando, eso sería suficiente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro primero, cómo van a resolver el problema. Y una vez que lo tienen eso claro, o más o menos por dónde van a ir, recién se ponen a operar. Pero no estar buscando una fórmula, si no está la fórmula, si esto parecido. Esa estrategia está bien para el técnico y eso, por supuesto, les ha dado buenos resultados con muchos cursos y le va a seguir dando. Pero en ingeniería eso ya no funciona, ¿no? En ingeniería tienen que tener más estrategia, más estrategia. Bueno, hasta aquí vamos a llegar pues en esta parte. Ustedes tienen todavía otros Profesor, ejemplos. ¿Sí? una duda, profesor. Sí. La ganancia en la pequeña señal del transistor Q2 sería el doble de la ganancia de pequeña señal del diferencial. ¿Siempre o no necesariamente? Bueno, puede ser, ¿ah? Puede ser. Es que acá hay dos ganancias, pues hay una ganancia en Q2 y una ganancia en Q1. Si ustedes sacan la ganancia en Q2 sale más, porque acá hay una latencia de 4K. Pero en este caso, esos 0 de T no lo estamos usando para oscilar. Lo que estamos usando para oscilar es el colector de 1. Claro, o sea, no necesariamente debe ser el doble. O, No, pues no. Puede ser lo que sea. Depende de qué resistencia hay ahí. claro, pero sin importar la resistencia, digo. O sea, si las resistencias fueran iguales, por así decirlo. Ya, pero eso del doble no se confunda, pues, porque eso del doble da la impresión porque en el transistor bipolar hay un solo RE, digamos, en el modelo clásico, y en el diferencial hay dos RE, ¿no? Que entran en juego. Por ahí no se confunde. Claro. Sí, mejor. Gracias, profe. Sí. Bueno, entonces acá, pues ustedes tienen, yo no digo resuelto todos los problemas, ¿no? Este otro, por ejemplo, pueden ir viendo, ¿no? Pero ya esto, pues, queda todavía para la siguiente, o pueden ir a enviar también sus, todos estos problemas, vamos a me tengo que inventar porque no hay, pues, ¿no? No hay muchos problemas que plantear, eso es lo mismo. Y todo esto es materia de la práctica, ¿no? 3. Para la 4 ya es las láminas que están en adelante, que es utilizando otra señal en el transistor de abajo, y eso ya es todo el tema hasta el final. Entonces ya falta muy poco para terminar aquí la teoría, lo que